sentirme mareada, tener escalofríos, escuchar voces y mirar cosas que me asustaban eran el pan de todos los días. Me sentía insegura de todo, las enfermedades atacaban mi cuerpo, mis pesadillas mi mente, y la mala suerte siempre me acompañaba, además, los pleitos familiares no faltaban. En las noches, miraba la figura de una extraña mujer vestida de negro parada en la ventana de mi cuarto. Cuando la veía, me quedaba paralizada y solo podía llorar del miedo, rezaba mucho, pero todo seguía igual. Esa mujer tenía dedos enormes y unas uñas largas con las que golpeaba el vidrio en repetidas ocasiones. Cuando lo hacía, sentía una opresión en el pecho y muchos escalofríos recorrían mi cuerpo. Muchas veces escuché cómo rasguñaban debajo de mi cama y muy seguido sentía que se me subía el muerto. Todas las noches tenía dificultad para respirar y mi marido decía que roncaba muy fuerte. Me curaron de espanto, pero fue inútil, cada día estaba peor y otra cosa, mi marido nunca escuchaba nada, solo yo. Si te sientes identificado o identificada con esto que me pasaba, puede ser que tengas lo mismo que descubrí que tenía yo, estaba embrujada. Mi nombre es Guadalupe, todo empezó desde que era niña. Éramos 5 hermanas y según decía la gente, yo era la más agraciada físicamente, tengo los ojos muy claros, soy de piel blanca y mis hermanas son morenas, pero no solo eso, también les caía bien a todas las personas que me conocían. Mis hermanas tal vez se sentían opacadas por mi forma de ser, pero no era mi culpa. Además, yo ni cuenta me daba de eso, solo tenía 10 años, y otra cosa, siempre fui la consentida de mi papá. Así pasaron los años, mis hermanas empezaron a tenerme envidia, había veces que escondían mis cosas y otras veces rompían mi ropa. También hacían alguna maldad y me echaban la culpa para que mi mamá me castigara. Siempre estaban tratando de asustarme, contaban historias de personas embrujadas y de todo lo que sufrían, algunas, según decían, terminaban por trastornarse porque en las noches se les aparecía el muerto. Cuando contaban estas cosas, volteaban a verme a los ojos, luego se veían entre ellas y se reían como si fueran cómplices de algún secreto, eso a mí me ponía muy nerviosa. Cuando tenía 16 años, tuve un pleito con una de mis hermanas por un muchacho que le gustaba a ella, pero él me habló a mí, fue tanto el coraje que me agarró, que con el tiempo se convirtió en odio. Otra cosa que les molestó mucho fue que yo fui la primera en casarme, tan solo tenía 18 años y salté a 2 de mis hermanas, y su envidia no la podían ocultar, ya que el que ahora es mi esposo, se acababa de recibir de contador y según ellas, yo no me merecía nada. Un día antes de casarme, me di cuenta de que me faltaban algunas de mis fotografías, además, alguien me había trasquilado el cabello, no supe cuándo, pero me faltaba un mechón, tal vez lo hicieron mientras dormía. La mañana del día de mi boda, así de la nada, me sentía rara, amanecía aturdida, mareada, tenía muchas lagañas y mal aliento, además, me dolía mucho el estómago y tenía náuseas. Ese día empecé a sentirme muy cansada, y ya pasando mi boda, escuchaba voces muy dentro de mi cabeza, estas me decían todo el tiempo que no valía nada y que estaba horrible, también tenía insomnio y mal humor. Al paso de un mes, había bajado de peso, mi esposo insistió en que fuéramos a ver a un doctor, pero este me dijo que solo era anemia, me recetó unas vitaminas que nada me ayudaron y yo me seguía sintiendo muy mal. Empecé a escuchar ruidos en mi cuarto y a mirar una sombra que crecía tan grande y que casi abarcaba toda la recámara. Aunque hiciera calor, yo temblaba del frío que sentía, y muchas veces me quitaron la colcha mientras dormía. Cuando despertaba, volteaba a ver el reloj y en las manecillas fosforescentes eran alrededor de las 3 de la mañana, ya no conciliaba el sueño, ya que sentía una sensación de ser observada. En la primera casa en la que vivimos, de la nada apareció una plaga de cucarachas que no podíamos eliminar con ningún insecticida. Primero estaban en la cocina, después en toda la casa, y eso nos obligó a cambiarnos, pero en la siguiente casa fue igual, y así fue hasta que aceptamos que cambiarnos de casa con frecuencia no era la solución. Nos convencimos de que algo malo pasaba, que un mal me perseguía,
porque siempre miraba a la misma mujer mirándome, no importaba en qué casa viviéramos. Una de mis cuñadas sugirió ir con una señora que ella conocía para que me hiciera una limpia, porque ya me veía fatal. Un tanto incrédulos, aceptamos y al día siguiente estábamos tocando la puerta de esa señora. Vivía en una casa extraña por calles sin pavimentar. Cuando miré su cara, me tranquilicé un poco porque yo me la imaginaba horrible y despeinada, pero no era así, era una mujer con aspecto normal. Cuando volteó, me miró para ver a mi esposo, luego me comentó que me veía muy mal, nos dijo que de mí salía una mala vibra, nos hizo varias preguntas y nos aclaró que ella era bruja, pero era una machi o algo así, o sea, una curandera que solo me haría una limpia, pero tal vez no serviría de mucho, porque según ella, creía por lo que le contábamos, que yo necesitaba otra cosa. Me bañó con unas hierbas y tocaba mi estómago, me miraba mucho a los ojos, luego me preguntó si veía alguna persona por las noches y le dije que sí. Un tanto preocupada, nos dijo que esa era la bruja que me estaba trabajando, que me espiaba para estar segura de que su mal estaba surgiendo efecto, pero además me dijo algo que me llenó de temor, aquella bruja ni siquiera estaba en persona, era tan poderosa que solo su espíritu era el que se me aparecía. Nos comentó que esa no era una bruja cualquiera, era una de las que hace pacto con el diablo y practican la magia negra, por lo mismo, sus trabajos son mortales si no te atiendes rápido. Me dio algunos remedios y algunas hierbas para que pusiera en la casa, especialmente la ruda, nos recordó que tal vez no me serviría como yo necesitaba, nos sugirió que, si se agravaban las cosas, volviéramos. Así regresamos a casa con la esperanza de que todo podía mejorar, pero al llegar encontramos todos los focos prendidos, además, había cajones abiertos y tierra regada por los cuartos. Esta era casi amarilla y tenía un olor extraño, muchas pisadas se habían quedado marcadas. Según pudimos apreciar, eran pisadas de una mujer, lo primero que pensamos fue que nos habían robado, pero no faltaba nada. Notamos que en las paredes había manchas negras, en el techo también. Nuestra cama estaba descendida, a esas horas no teníamos a dónde ir, así que nos pusimos a limpiar todo, aún sin comprender qué es lo que había pasado, ya como a las 12 de la noche, nos acostamos muertos de cansancio. Habían pasado unas 2 o 3 horas, cuando una fuerte opresión en el pecho me impidió respirar, pronto desperté, y frente a mi cara estaba el rostro horrible de aquella mujer que me espantaba todas las noches. Por la impresión, sentí que me quedé dura y no pude gritar, estaba sobre mí, pero sin tocarme, y aunque flotaba, yo sentía que algo pesado me impedía moverme. Me miraba fijamente y tenía una risa burlona con un aliento muy feo, me enseñaba sus uñas abriendo y cerrando sus manos. Luego, empezó a olerme, lo hizo varias veces, parecía que se extasiaba con mi miedo. Empezó a sacar la lengua y a lamerme la cara, yo seguía paralizada, solo sentía como su respiración quemaba mi rostro. De pronto, me escupió el ojo derecho, esto hizo que cerrara mis ojos, cuando los abrí de nuevo, había desaparecido. En cuestión de segundos reaccioné y, de un grito de desesperación que me destrabó, mi esposo despertó aterrado, me abrazó y yo no tenía fuerzas ni para llorar, solo temblaba asustada. Luego me vino un dolor insoportable en el ojo que me había escupido esa bruja. Primero, mi marido trató de convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero al enseñarle mi ojo, de este escurría esa saliva horrible. Con eso, se convenció de que todo lo que les decía era verdad. Además, había quedado un olor muy penetrante en el ambiente, solo me lavé con agua y un poco de jabón. Traté de dormir un poco, no podía hacer otra cosa, nadie me podía defender de una bruja que, cabe mencionar, mi marido nunca había visto. Cuando amaneció, me di cuenta de que no miraba bien, al verme al espejo, tenía sangre en el ojo y toda la mañana tuve dolor. Mi esposo pidió permiso en su trabajo para quedarse conmigo y me llevó con un oftalmólogo. Me diagnosticó una posible catarata y una ligera hemolacria, una enfermedad rara que hacía que me salieran lágrimas de sangre,
me dolía mucho la cabeza. Antes de esa noche, yo nunca había batallado con mi vista. Así transcurrieron unos días y no tuve ninguna mejoría, al contrario, me sentía muy débil y las pesadillas se volvieron espantosas. Antes de quedar postrada en cama, decidimos volver con la curandera. Al día siguiente, estábamos frente a aquella señora. Lo primero que me miró fue el ojo, porque llevaba sangre que me había escurrido durante el camino. Solo abrió un poco los ojos y movió su cabeza de forma negativa. Después de revisarme, nos pidió que nos sentáramos, me chequeó la cabeza y arrancó una cana gruesa y dura. Nos comentó muy segura que me estaban haciendo un trabajo negro muy fuerte, porque se me estaba secando el cabello y que ella no podía revertirlo. Era necesario recurrir a alguien con más conocimiento. Nos recomendó ir a buscar una bruja más poderosa, si era posible, una negra. Nos dijo dónde buscarla. También nos dijo que pareciera que era un trabajo ya viejo, que buscara algo extraño en la casa donde vivía mi hermana soltera y se lo llevara a la otra mujer, que eso le ayudaría a saber qué clase de hechizo me habían hecho, pero no solo eso, también me diría quién me estaba haciendo tanto daño. Por esos días, sería el cumpleaños de una de mis primas y aprovechamos que no habría nadie en la casa de mi mamá para buscar una cosa extraña. Buscamos por todos lados y en el cuarto de una de mis hermanas, escondida en un cajón, encontré una lista que al leerla me produjo un escalofrío. Decía cosas como: necesitas para el embrujo de tu hermana 1 o 2 fotografías de ella, un mechón de su cabello, 2 puños de tierra de panteón y, si se puede, cabellos de una niña sin bautizar. Me solté llorando y le dije a mi marido que fuéramos a buscar a la bruja que nos recomendó la curandera. Nunca me imaginé pasar por una situación tan extraña como esta, de andar buscando una bruja para que me ayudara de lo que querían hacerme mis propias hermanas. Alistamos todo para salir por la mañana. Todavía alterada por lo que había leído en la carta, me fui a dormir. Ya en la noche tuve una pesadilla horrible. En ella soñaba que todas mis hermanas entraban a mi cuarto y me empezaban a morder mientras yo gritaba. Las miraba aterrada mientras ellas, llenas de sangre, se convertían en horribles demonios y se empezaban a burlar de mí. Una de ellas me enseñó una foto mía, luego la rompió en 4 pedazos, se me echó encima y me las dio de tragar. Desperté desesperada y sudando. Mi marido también se despertó y como pudo me calmó. Dormí un poco más y volví a tener la misma pesadilla, y aunque era solo eso, una pesadilla, a la mañana siguiente amanecí con mordidas por todo el cuerpo y me dolía mucho la cabeza. Así salimos a buscar a aquella bruja que se encontraba en otra ciudad. Con un poco de dificultad encontramos la casa de aquella mujer. Cuando entramos, el ambiente se sentía extraño, tenía muchas veladoras y algunos signos que nunca había visto. Era una mujer morena, su aspecto era diferente al de la curandera, solo con verla se podía saber que era una bruja. Luego de escuchar lo que me pasaba, respiró profundo y me dijo que la persona que me estaba haciendo esto me quería ver muerta, porque este era un trabajo negro muy fuerte, como casi no se ven. Me pasó a un cuarto con muy poca iluminación, me sentó frente a una mesa, le pidió a mi marido que le ayudara mientras hablaba. Estaba preparando algo con algunas hierbas y me miraba constantemente, luego volteaba a ver a mi esposo. También me sentía muy nerviosa y cansada, pero deseaba curarme. La bruja prendió algunas veladoras e inciensos, puso una silla al otro extremo de la mesa y me pidió que fuera fuerte y que viera lo que viera, no me dejara vencer. Yo temblaba de los nervios cada vez que la escuchaba y me imaginaba 1000 cosas. Solo veía a esa mujer como se frotaba las manos constantemente y hasta puedo asegurar que su aspecto cambió. Luego se puso detrás de mí y le dio algunas instrucciones a mi marido. Cuando terminó, puso una vasija en la mesa frente a mí, me amarró las manos a la silla y le pidió a mi esposo que me detuviera la cabeza. Luego empezó a rezar algo que no entendía, y al apretarme el estómago, sentí un asco horrible, me apretaba tan fuerte que me dolía todo y sentía como algo se me movía por la garganta.
Luego empecé a arrojar por la boca algunos cabellos, sentía que me ahogaba y me salían cosas que me raspaban, además de agua que también se me venía por la nariz. Unido a eso, me empezó a salir sangre por los ojos, la nariz y los oídos, era lo más espantoso que jamás había vivido. Tenía tanto asco que el esfuerzo que hacía para vomitar me nublaba la vista. Mientras estaba vomitando, se apareció aquella mujer que veía por las noches, estaba frente a mí en la silla que había puesto la bruja y parecía que solo yo la miraba. Su mirada era de odio, y con su dedo largo me decía que no, y cada que me salía algo de la boca, se iba desapareciendo. Pareciera que tenía una lucha con ella, porque empecé a tener dificultad para vomitar, pero hice un gran esfuerzo y arrojé un líquido negro que olía muy mal. Me ardió el estómago y la garganta, escuchaba voces dentro de mi cabeza que me aturdían, me gritaban insultos, maldiciones, eran voces de mujer, y estoy segura de que eran de mis hermanas. Cuando terminé de vomitar, se desapareció la mujer que me atormentaba y las voces cesaron. También me ayudaron de inmediato porque casi me ahogaba con la sangre y todo lo que arrojé. Cuando estuve mejor, revisamos la vasija, al ver los cabellos, puedo asegurar que era el mío. Era el mechón que me habían cortado y las cosas que me raspaban la garganta al vomitar. Me confirmó lo que ya sabíamos, eran mis propias hermanas las que habían recurrido a una bruja negra para que me hiciera este mal. Nos enseñó un libro negro, sonrió un poco y nos dijo que el mal se podía revertir, que el karma estaba de mi parte, que ella les lanzaría el hechizo y les afectaría tanto o más que a mí. Ni siquiera lo pensé y le dije que no, eran mis hermanas y las quería, aunque ellas me quisieran ver muerta, yo no podía hacer eso. Haciendo algunos ademanes, nos dijo que era todo lo que podía hacer por mí. Nos recomendó tener algunas cosas en casa para protección contra la magia negra, como una lámpara de sal o una mano de Fátima. Antes de irnos, nos advirtió que todavía no estaba liberada del todo, que buscara en la casa de mi mamá y en mi casa algún mono o algo enterrado que teníamos que destruir con cuidado para poder liberarme, sino todo lo que había arrojado sería en vano. Salimos de ahí, en el camino compramos 2 medallas de protección. Cuando llegamos a la casa se sentía pesada, no perdimos el tiempo y buscamos muy bien por todas partes. Luego de un rato encontramos debajo de la cama un mono de cera con algunos alfileres. Donde era la cabeza tenía una foto mía mal recortada y unos cuantos cabellos, lloré del miedo que me daba y del coraje que sentía. Mi marido se encargó de eso, antes de deshacerse del mono, le quitó mi foto y los cabellos que seguramente eran míos también y se lo llevó lejos de la casa, no sé qué hizo con eso. En la noche volví a ver a la bruja, estaba afuera parada mirándome por la ventana, con el solo hecho de verla de nuevo hizo que me estremeciera, pero parecía que no podía entrar, solamente me miraba y rasguñaba el vidrio. Desperté a mi marido porque escuchaba cómo golpeaban las paredes y por fin él también escuchó. Llegamos a la conclusión que como habíamos sacado el mono, ya no podía entrar, pero si estaba afuera era porque había algo ahí y teníamos que encontrarlo. La mayor parte de la noche la pasamos escuchando ruidos, golpes y pasos. Cuando amaneció, mi marido salió a buscar en el patio de atrás y en el de enfrente. Después de horas, regresó a decir que en el techo de la casa había encontrado 2 bolsitas que tenían tierra, estaban amarradas con un listón rojo y ya se había encargado de tirarlas. Pasaron unos días, me armé de valor y enfrenté a mis hermanas, las cuales, por supuesto que negaron todo y para variar, mi mamá se puso de su parte, asegurando que sus hijas serían incapaces de una cosa así. No importando lo que me dijeran, buscamos en el patio de la casa de mi mamá algo que estuviera enterrado, pero era un terreno grande, por eso fue muy difícil encontrar lo que buscábamos. Con todo mi coraje, amenacé a mis hermanas con embrujarlas si volvían a hacerme otra cosa así. Salí de esa casa y no volví por años, durante los cuales supe que pasaron muchas cosas, pero no estoy enterada de todo. Puedo asegurar que eso del karma sí existe, lo último que quiero contar fue esto que me dijo la bruja que me ayudó después de ser atacada con un hechizo como el que me hicieron,
ya nunca vuelves a ser la misma, nunca te recuperas del todo, y eso ha resultado cierto. Sé que algo sigue enterrado en la casa de mi mamá porque ahí empezó todo, me siento expuesta a ser atacada otra vez. Con mis hermanas no tengo buena relación y no es para menos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Relatos de Terror. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.